Ah, Germán, Germán nomás. Doctor era Favaloro. Por ahí lo veo a René, Clausen tomando, chupando como loco. En la ¿Quién comida del más hogar está se ahí? puede beber. ¿Eh? En la casa te dejan chupar, en la facultad no. No lo dejan ni comer, ¿eh? René Acosta. ¿Qué te pasa, este René? ¿Qué te sucede? Una guardia que hizo mucha joda desde ahí, ya no se pudo hacer más nada. Che, bueno chicos, vamos a arrancar. Vamos a ver un poquito de dos o tres enfermedades del aparato respiratorio, mayormente del aparato respiratorio inferior, ¿sí? Tiene que ver más o menos con lo que es parénquima pulmón, parénquima pulmonar y bronquios, bronquiolos y lo que es eh, sacos pleurales, ¿sí? Hay gente en espera, sí. Eh, Déjenme que tengo que grabar. No sé, grabar en la nota. Bien. Recording in progress. Que, a ver, para hacerlo un poco más, la clase es bastante rápida, pero para hacerla un poco más didáctica y que ustedes eh, puedan participar un poco en la clase, ¿cómo arrancan la semiología del aparato respiratorio? ¿Cómo la arrancarían? Por la inspección de los hollares. Sí. Recién Con en amnesis. Ah, claro. una observación de. Yo, recién en amnesia y una observación del tipo de respiración, si hay alguna clase de disnea, a la observación, obviamente, no solamente a la inspección particular, sino que si hay alguna afección en cuanto a que se vea el equino con dificultad para respirar. Bien, bien, mayormente a lo que es la infección, ¿sí? ¿Cuáles creen que son las quejas eh, más habituales de los tenedores, de los cuidadores de los caballos? Como para hacer un chequeo. El bajo rendimiento. Bien, mala performance. Bien, en los deportistas. Bien, y en el campo, ¿qué creen? Un tambero. ¿Por qué te llama a lo mejor o la inquietud de un muchacho del campo? El caballo va Secreciones. ¿Cómo? Secreciones puede ser, nasal. Bien. ¿Quién habla? Bien. Paulina. Bien, Paulina. Secreciones, ¿sí? Porque el caballo en el campo anda muy, muy despacio. eh, Atrás de la vaca, tanto de la vaca de cría como de la vaca de la producción tambera, anda al trote o caminando. En la vaca de cría, por ahí hay que enlazar un ternero, bueno, se los hace correr, ¿no? Pero mayormente mala performance, como dijo Juan, en lo que es el área deportiva, y como dijo Paulina, lo que son las secreciones nasales, que esos son che, vení a verme un caballo que está con moco. Y si no está con moco, qué otra inquietud puede decirle el muchacho que tiene el tambero? ¿Algún La sonido tos, raro? tos. Todos, René, bien, bien, todos. Che, mirá que todos o está haciendo algún sonido raro, mayormente cuando trota o galopa, ¿sí? Bien, ¿y por dónde arrancarían una exploración? Acuérdense de dónde arranca el aparato respiratorio. Desde los hollares, Bien, desde los hollares. ¿Cómo seguimos después? yo iría por los senos paranasales, por la
las bolsas guturales, y de ahí para atrás. Para atrás. Bien. Bien, bien. Bien, estás. Claro, Nosotros pero como para no dejarlas colgados a eso, porque también pueden que tenga secreciones y se vean en los collares, me refiero. sí, 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 son parte del aparato respiratorio, tanto los collares, cartílagos alares, lo que son las conchas o coanas, ¿sí? Eh, senos paranasales, bolsas guturales, tenés faringe, laringe, tráquea, árbol tráqueo-bronquial y pulmón, parénquima pulmonar, ¿sí? Bien, me gusta esto. Ah, bien. ¿Qué pasa por ahí? Se me trabó el... Bien. Bueno, el aparato respiratorio, ya hablamos un poquito de que vamos a hacer ahora hincapié en lo que son las vías aéreas bajas, ¿sí? Grandes bronquios y parénquima pulmonar junto con sus pleuras, que son dos, tanto parietal como visceral. Y al aparato respiratorio, en definitiva, hay que dividirlo en dos grandes partes, ¿sí? Una división anatómica, que mayormente representa lo que son las partes estructurales de todo el aparato respiratorio, tanto vías aéreas superiores como vías aéreas inferiores, ¿sí? Y lo que es una división funcional, que es de las vías de conducción, tanto bronquios como pequeños bronquiolos o lobulillos pulmonares, y una porción respiratoria, básicamente constituida por lo que es el acino pulmonar junto con el alveolo, junto con los capilares, que es donde se produce la hematosis, ¿sí? Esto para que más o menos vayamos viendo un poquito qué pasa en todo. En definitiva, lo que siempre uno trata de inculcar, que muchas veces eso en el campo pasa que no, porque el caballo no puede vomitar o no puede respirar por la boca. Típicamente es una respiración nasal exclusiva. Si se ponen a ver algunos libros, como el Colahan les dice que en muy poco reporte de respiración por boca. Puede haber algo en los potrillos de respiración por boca, pero si no es prácticamente imposible. El pulmón del caballo, en la división de los planos anátomos o histológicos, el caballo tiene un pulmón tipo 3, ¿sí? Donde son pleuras gruesas, sin lobulaciones definidas. No hay lobulaciones definidas como en otra especie, como puede ser el perro o el bovino. Los bronquios son muy poco desarrollados, realmente son muy poco desarrollados, y un tejido interlobular muy incompleto, ¿sí? Estos son como datos para que ustedes tengan en cuenta de lo que pasa más o menos en la especie, ¿no? La superficie alveolar es grande, ¿sí? 2.500 metros cuadrados. Imagínense, si uno agarraría todo el tejido pulmonar y lo podría extender, es realmente gigante. 2.500 metros cuadrados, imagínense, no sé, un departamento de 60, 70 metros cuadrados. Imagínense en esto, son varias canchas de fútbol, ¿sí? Bueno, en definitiva, el pulmón, el tejido o el parénquima pulmonar representa no más del 1% del peso vivo, ¿sí? Así que más o menos por el kilo de los caballos podemos representar ahí cuál es el porcentaje de peso eh, del aparato respiratorio. Las frecuencias respiratorias más o menos están entre 8 y 12, ¿sí? Es verdad que los potrillos tienen un poco más movimientos por minuto. Para que lo admito al máximo. Tiene un volumen corriente de 4 a 6 litros de oxígeno, ¿sí? Y un volumen minuto de 70 a 80 litros de oxígeno. Para que ustedes tengan en cuenta, el parénquima pulmonar está
trabajando a muy poco espacio de lo que es un caballo pastando en una pradera, ¿sí? Y comiendo ahí 20 horas por día. La representación que hace la hematosis del pulmón es muy poca. Imagínense un caballo pastando en una pradera alrededor de 24 horas, más o menos 100.000 litros de oxígeno por día es lo que inhala, exhala en su totalidad, ¿no? Esto no tiene nada que ver con estar corriendo, ¿no? No tiene nada que ver con estar corriendo. Con ser un deportista, sería. Esto es todo fisiología de un caballo en un estado basal pastando, porque imagínense en un caballo post competencia de 2.000 metros no tiene una frecuencia respiratoria de 2. Esto es para algo. Imagínense más o menos, para que ustedes tengan una idea, alrededor de eso, ese volumen corriente de 4 a 6 litros, imagínense en un caballo que corrió 1.600, 2.000, 2.400 metros. Pero bueno, ese otro tema para discusión. Bueno, un poco de las funciones del aparato respiratorio, esto ya la sabemos todo, es simple un repaso, el intercambio de gases, que es fundamental para la vida, ¿sí? Ahí donde se produce la hematosis, calentamiento, humidificación, filtración de aire, ¿sí? Que esto es fundamental. Después vamos a ver qué pasa cuando las temperaturas ambientes bajan, como puede pasar en estos meses del año. ¿Qué pasa con los trabajos de las cilias, ¿no? Con respecto al moco y a las bajas temperaturas, ¿sí? Las cilias se vuelven menos funcionales a bajas temperaturas, ¿sí? Mayormente a -1, -2 grados ya se dice que las cilias prácticamente pierden su funcionalidad para trabajar junto con el moco y que las partículas de polen, virus, bacterias puedan ser expectoradas. Bueno, tiene una función de olfacción, ¿sí? Eso es más bien a lo que es una parte nerviosa, ¿sí? Donde hay células que captan los olores y la transmiten directamente a lo que es el encéfalo. Termorregulación, el aparato por excelencia en la termorregulación, el animal, el equino, si bien es un animal que transpira y transpira mucho, uno de los primeros órganos o tejidos que son muy buenos termorreguladores es el aparato respiratorio. Imagínense en el perro, ¿no? Por excelencia. Eliminación de partículas, como dijimos, fonación, ¿sí? Tanto para lo que es el relincho, bueno, en el caballo. Reservorio y filtración de sangre, regulación del equilibrio ácido-base, esto lo tenemos bien clarito con todos los casos por ahí que tuvimos ahí en la guardia, de lo que es acidosis o alcalosis, el sistema respiratorio es uno de los primeros amortiguadores en el sistema o en el equilibrio ácido-base, junto con la sangre y el riñón, no sé si se acuerdan. Bueno, sintetiza prostaglandina, histamina, calicreína, angiotensina 2, inmunoglobulina A, extrae sangre, bueno, todas las prostaglandinas, E1, E1, E2, F2 alfa, ¿sí? Factor natriurético, bueno, en fin, todas las funciones y tiene muchísimas más, ¿no? Para no aburrirlo. Bueno, los mecanismos de defensa son claros, ¿sí? Las vías aéreas superiores son un mecanismo de defensa, de ahí el aire entra en forma de turbulencia, todo lo que es partículas que van en la inhalación se van pegando, se van adosando a lo que es las mucosas tanto de las vías aéreas altas, todo que pasa por los meatos, tanto dorsal, medio y ventral, misma faringe, que tiene no sé si se acuerdan en el equino, en el techo de la faringe tiene unos folículos que son de defensa, ¿sí? Que ahí se ven en los potrillos por ahí, las hiperplasias foliculares linfoides, que son todos unos granitos que son propensos a reaccionar cuando el caballo está en un ambiente inocuo. Bueno, lo que es tos, ¿sí? El barrido mucociliar, como habíamos hablado recientemente, el músculo lisobronquial haciendo broncoespasmo
los alvéolos, los macrófagos alveolares, que son, en definitiva, macrófagos que salen del lecho vascular para estar ahí en primera batalla con lo que es virus, bacterias y partículas, ¿sí? Y las inmunoglobulinas, A, G y M. Acuérdense que es muy importante que el aire hace turbulencia en el sistema respiratorio del equino. Es muy probable que, es muy común, perdón, que lo haga, y eso es el primer mecanismo de defensa, ¿sí? Que el aire pegue en las paredes, en la mucosa de todo el sistema respiratorio de las vías aéreas altas mayormente, y tráquea, y ya sea el primer mecanismo de defensa. Después tenemos lo que son las cilias, el moco, ¿sí? Bueno, mismo lo que es el músculo liso, macrófagos alveolares, no sé, imagínense en un caballo que lo vemos permanentemente en una cama de acerrín, de viruta, lo que sea, con mucho polvo, por eso uno que por ahí les dice, che, mojen cuando es nueva la cama, humedezcan, mojenla, que no se levante tanto polvillo. Después los caballos es verdad que comen de una pastera arriba con la cabeza levantada, eso es muy dañino por lo que son las vías, el barrido mucociliar, ¿sí? En definitiva, eh, es, muy, es muy común que el caballo coma en la naturaleza con la cabeza baja permanentemente, 20 horas, 18 horas, las horas que esté comiendo, y luego cuando duermen, que ellos duermen echados siempre eh, de forma external, siempre ponen la cabeza o el hocico bien apoyado en el suelo. No sé si alguna vez tuvieron la posibilidad de verlo, pero es muy, muy común, ¿sí? O cuando duermen de pie también, la cabeza muy, muy en contra, ahí, en contra de las dos manos, siempre haciendo un trabajo de gradiente con lo que es la defensa del aparato respiratorio. Y bueno, y después tienen que tener en cuenta el tamaño de las partículas, ¿sí? Más o menos las de 4 a 6 micras quedan adosadas ahí a lo que es eh, las mucosas del aparato respiratorio alto, y las de menor tamaño, a medida que va bajando el tamaño de la partícula, va llegando a las vías aéreas bajas, ¿sí? Pequeños bronquios, bronquiolos, pequeños bronquios, y que lo admito a uso, y pueden llegar hasta el alveolo, ¿no? Bien, afecciones de las vías aéreas bajas, bueno, como habíamos dicho, tanto a nivel pulmonar, neumonías, bronconeumonías o pleuroneumonía, que esto es extrapulmonar, pero básicamente se desarrollan las patologías en formas conjuntas, y lo que es bronquial, que antes era llamado EPOC, yo lo sigo llamando EPOC porque, por lo menos de donde lo leo, o lo que es IPA ahora, es todo muy nuevo, y en definitiva, hoy se sabe que son dos patologías distintas, ¿sí? De lo que era el EPOC, porque una cosa es en un potrillo de 2 años que arranca la doma o cuida en el hipódromo, a un caballo de salto eh, que tenga, no sé, 15, 16, 17 años y tenga un episodio de hora IPA o lo que era EPOC, llamado EPOC anteriormente, ¿no? Después lo vamos a desarrollar un poquito. Bien, los factores predisponentes que tenemos para que ocurra alguna de estas enfermedades, ¿sí? Mayormente son situaciones estresantes. Que, si alguno me puede ayudar, ¿qué pasa con el estrés? Un estrés general, no poniéndonos o abocándonos netamente en el sistema respiratorio, pero un estrés, eh, ¿qué pasa en el sistema inmunológico con el estrés? A ver si alguien me lo puede explicar. Inmunosupresión. Sí, pero... Ahí es más lento el tiempo de acción de macrófagos. Aumento de los corticoides. Ajá, aumento de los corticoides, sí. Mayormente de qué sí, Cortisol. bien. Bien, aumenta el cortisol, ¿sí? Sí, no sé si se acuerdan la acción del cortisol sobre las defensas. ¿No se acuerdan? ¿Hemograma de estrés?
¿Qué pasa sobre la médula? Impide la salida de nuevos neutrófilos, no los deja salir de la sangre al pool, digamos, del pool de la sangre al tejido. Y no me acuerdo qué más. Bien, básicamente está Torreta Ruth, bien. Básicamente es lo que más o menos dijiste. En definitiva, lo que hace es una menor producción de la célula, perdón, de la médula ósea, ¿no? Si nosotros hacemos un hemograma, nosotros vemos representado el pool de células blancas a nivel de sangre, ¿no? Y en definitiva no actúa en todas las células iguales. No actúa tanto el estrés actúa a nivel de algunas células blancas y no sobre otras, ¿no? Pero básicamente lo que hace es disminuye la producción a nivel de la médula ósea, ¿no? ¿Se entiende eso más o menos? Cualquier situación estresante hace que tengamos si bien hay que dividir lo que es el estrés agudo del estrés crónico, pero en definitiva lo que es el estrés crónico nos acarrea lo que es un estado inmunosupresor muy malo, un estado inmunológico de mala calidad. Ustedes imagínense en un caballo, yo para no hacerlos perder el tiempo y que se vayan entendiendo un poco esto, pero imagínense en un caballo que sale del campo, que se traslada 200 kilómetros en un tráiler que jamás en su vida anduvo, llega a un estudio donde hay gente, grito, música, una cama de viruta que no conoce, una alimentación que en su vida comió y todas esas cosas. Después empiezan a entrenar. Es propio de que los potrillos sufran un estrés crónico en la doma, pero es re común hacer un hemograma y ver un hemograma de estrés. Es típico de la cuida, de la doma. Imagínense después tener que viajar 500 kilómetros a correr, bueno, es muy probable que termine con alguna pleuroneumonía, ¿sí? Che, el caballo está con moco, fiebre, qué sé yo, y no hicimos nada, y bueno, a los 10 días se murió, pero veníamos acarreando todo eso, ¿se entiende? No es que solo el viaje, no, porque lo bañamos y lo subimos al tráiler, te dicen. Che, Germán, no, terminó la competencia, lo bañamos y lo subimos al tráiler, ha tomado frío ahí. Los caballos viven en frío, el frío no les hace nada a los caballos, viven en el Ártico. ¿Se entiende eso? Sí, después, bueno, tenemos infecciones virales, malnutrición y el medio ambiente, como ya hablamos anteriormente, de todo lo que le pasa a un potrillo o a un caballo de salto, lo que sea, no sé. Me imagino, conozco pocos clubes de salto, pero es muy común que en verano, cuando arranca la primavera, septiembre, octubre, noviembre, te llamen la gente de salto porque el caballo no para de toser, no para de toser y tose y tose y tose y tose y tose. Y un poco de secreción nasal. Bueno, los caballos están con una enfermedad obstructiva crónica que es el EPOC, ese, y vos los ves que hay hacinamiento, están comiendo con un rollo y un peladal, tierra, viento, sol. Bueno, eso es el medio ambiente, ¿sí? La interacción conjunta de lo que son virus y bacterias, el virus necesita sí o sí una célula huésped para poder replicarse con su ADN o ARN y poder hacer una replicación, entonces es una puerta de entrada para lo que es bacteria. Son muy comunes enfermedades víricas que se compliquen. Bueno, sí, es una vírica complicada. Claro, agarró primero una vírica y luego la bacteria hizo lo suyo, ¿no? Y alteraciones en el mecanismo de defensa, como habíamos hablado. Sí, es verdad que el caballo no sufre frío, pero también es verdad que las cilias y todo lo que es el sistema mucociliar se disminuye mucho con, los, con las temperaturas bajas, ¿sí? Bien, en las neumonías bacterianas, etiología, bueno, si ustedes se ponen a leer un poco de la bibliografía que se recomienda o si les gusta, hay, pero sin fines, no se van a cansar de, de leer y ver
aislamiento de un montón de bacterias. Las más comunes, Streptococcus zoepidermicum, ¿sí? Que es un beta hemolítico. La verdad que cuando agarran estos cuadros, los potrillos son devastadores, los terminan matando. Streptococcus x, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, ¿sí? Son los por ahí menos comunes, ¿sí? Lo que es gran negativa, bueno, Escherichia, Pasteurella, Klebsiella, Bordetella, el Bacteroides fragili, ¿sí? Que es un anaerobio, ahí lo remarcamos, y el Bacteroide Melanigenicus, que es un aerobio, ¿sí? Bueno, y las infecciones mixtas en el equino, esto tienen que tenerlo en cuenta. Por ahí se hacen un lavaje traqueobronquial o algún tipo de, extraen alguna muestra para traerla a Enzo, a Rusia, a, a los chicos acá de la facultad, le dice, che, tuve un aislamiento de 2 o 3 bacterias. Bueno, eso es común que les pase, ¿sí? Bien, las presentaciones en lo que es neumonía, acá vamos a dividir algunas cositas, ¿sí? Por su curso, por la vía de llegada y por el área afectada. Ya vamos a hacer algunas cosas acá. Por su curso, bueno, son agudas, subaguda y crónica, mayormente las agudas, así, las muy agudas, 1 o 2 días, son propensas en los potrillos, ¿sí? Más o menos de 6 días de vida a 6 meses. Cuanto más chico es el potrillo, se cree, bueno, que hubo algún problema ahí en lo que es el parto o el periparto, ¿sí? Con aspiración de líquido amniótico, alguna falsa vía, leche, lo que sea, entonces enseguida son muy, muy agudas. Y lo que es subaguda y crónica, las subagudas se ven en lo que es el hipódromo de algunas neumonías, y las crónicas, la verdad que yo nunca vi un caso de una neumonía crónica, pero bueno, la representan en esos caballos que han estado mucho tiempo en malas condiciones, malnutridos, las pasan mal, o aquellos que son muy focalizadas, las crónicas focalizadas, que han podido zafar de alguna pleuroneumonía y tienen esas neumonías crónicas, ¿sí? Por las vías de llegada, bueno, aerógenas descendente y sanguíneas ascendente. Mayormente las sanguíneas se ven en los potrillos, ¿sí? Por las onfaloflebitis, es muy común, ¿sí? Que agarren una poliartritis séptica junto con neumonía, ¿sí? Eso es por vía ascendente. Bueno, eso es, si está mal calostrado y no tuvo un buen cuidado, es muy, muy probable que estos potrillos se mueran. Y bueno, las aerógenas o descendentes son las otras, las más comunes, las que le pasa a esos caballos que por ahí viajan o están con un estado inmunológico muy, muy deprimido. Y por las áreas afectadas, bueno, lobar, lobulillar, multifocal o, bien, las localizadas, como habíamos visto en las crónicas, ¿sí? Ahí está. Monchi, Sí. un segundo, te interrumpo. ¿Vos vas a hablar algo de diagnóstico por el tema de que recién hablaste de la toma de muestras y eso, para no decirlo ahora si después vas a hablar de algo de eso? Mirá, tengo ahí lo que son los lavajes. Ah, bueno, listo. Pero si querés acotarlo ahora, bienvenido. No, antes que hablaste de las muestras, y Sí. me pasó de tener una dale. petiza con un proceso de neumonía, en teoría. Yo llegué ya cuando ya había pasado, pero lo que hicieron era, lo que hicieron en ese caso fue tomar una muestra de un hisopado nasal. Entonces, para ustedes, la pregunta era, ¿cuán representativo es un hisopado nasal para una neumonía? O sea, ¿les parece que es diagnóstico o no? Bien. ¿Y cuáles son los métodos justamente de diagnóstico para una neumonía? Por eso no me quería adelantar si vos ya lo ibas a hablar. No, pero está bien que lo traigas
a la charla, a la clase y a ver qué dicen los chicos, ¿viste? Está bueno esto. ¿Les parece que es representativo tomar una muestra de un hisopado nasal? A mí me parece que no, ¿Por ¿Por qué, qué? Salustiano? porque el proceso se encuentra en la vía baja y no en la vía alta, no hay o sea, si hay expectoración, el animal lo deglute, no va a salir por la nariz. Aparte es un lugar súper contaminado. Ajá. Sí, salvo ¿Qué que más, Juan? dentro del hisopado, Sí, dale, Agus, dale, dale. Yo porque lo vi a Juan que se había... salvo que dentro de ese hisopado o ese lavaje se encuentre algún patógeno que pueda llegar a generar esa patología específica que vemos en la presentación clínica, que podemos llegar a aproximar, pero si no es como decían los chicos, en las vías aéreas superiores es muy posible que se encuentren muchos patógenos que están en el ambiente y el animal tal vez con su sistema mucociliar y todo lo pueda exteriorizar y no precisamente afectar esas vías. En este caso, lo mejor que se podría hacer sería una ecografía, ¿o no? O una placa. Yo iba a hacer un lavado. Pero como para cultivar Bien, Juan. el microorganismo, Pauli, de eso estamos hablando. ¿Qué muestras tomaríamos para lograr cultivar el microorganismo que está afectando, digamos? Y Está un lavado produciendo la bronquial, patología. o traque bronquial, no sé cómo se. Ujú. Bien, Juan. ¿Cómo lo haría el lavado, Juan? Y no se le inyecta solución salina en la tráquea, 200 mililitros creo que son, y después se recuperan los 200 y se cultiva. Son grosos. 200 es mucho, una lata de coca, No, Bueno, no, pero algo así. bueno. Juan, Germán, ¿qué quería Sí, decir? pensé o supuse, se puede llegar a hacer alguna función en algún punto de la cavidad torácica donde se puede tener cantidad de líquido pleural o confirmar algo. No sé si anatómicamente nos permite el caballo realizar esta maniobra, pero ¿se puede hacer? Si tendrías un proceso de pleuritis y hay líquido, o sea, sí. Pero si vos tenés un proceso de neumonía que no está asociado a una pleuritis y a un hemotórax o a lo que sea, hacemos lavajes bronquiolvulares o transtraqueales para obtener la muestra del alvéolo o de la tráquea, ¿sí? Bronquios, pero no, Claro, no a perfecto. través de una punción. Claro, perfecto. Después, ¿quién dijo eso? No, Juan Germán. Juan Germán, después, bueno, después me va a explicar cómo se hace una toracocentesis. No, ok. Ahora en un ratito. Bien, neumonía, las etapas, estas son del libro de patología básica, ¿sí? Congestión y edema es común que sea el primero de los procesos que se desarrollan en una neumonía, ¿sí? Congestión y edema, hay un aumento de tanto puede ser una presión hidrostática, eh, se exuda parte del contenido sanguíneo hacia la cavidad, y edema, hepatización roja, ¿sí? Esto quiere decir que han llegado células por la misma inflamación, células sanguíneas, tantas blancas como rojas, una hepatización gris, ¿sí? Que es un proceso más ya resolutivo, pero de fibrosis, puede ser tanto que termine en una cronicidad o bien en una resolución misma y una resolución o organización del proceso. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Esto pasa en los terneros, el potrillo, el perro, bueno, en definitiva, y mayormente en los órganos de este tipo, ¿no?
Bien, signos clínicos de las neumonías. Yo, ante todo, esto no... ¿Qué entienden por neumonía y por bronquitis o bronconeumonía? ¿Qué entienden por neumonía ustedes? La inflamación del parénquima pulmonar. Por donde ingresa la bacteria. ¿Cómo, perdón? Que la bronconeumonía por donde ingresa sería, por bronquios. ¿Por qué? ¿Quién? A ver, ¿quién es? Yo he oído. Che, Guido, no me gusta tanto, me gusta más lo que dice Araceli, pero no, ingresan, las vías de ingresan puede ser ascendente o descendente. Eh, Mayormente lo que dice Araceli está bien, la neumonía es parte del parénquima, las manifestaciones generales van a ser distintas a una bronquitis. El, el bronquio es un área de conducción más que de estar inserto en lo que es la hematosis o un cuadro general multiorgánico. No sé si se entiende lo que quiero decir. Una bronquitis va a tener otras manifestaciones que te produzca un broncoespasmo, una broncodilatación, una bacteria, un virus, no va a tener las manifestaciones de una gran fiebre, ponerle síndrome febril de 40, anorexia, depresión. Cuando agarra el parénquima, la bacteria o el virus agarra el parénquima pulmonar, que es neumonía, ¿sí? Las manifestaciones generales son mucho más, no sé, como decirte, las manifestaciones son generalizadas, ¿se entiende eso? Si Sí, agarramos sí. una bronquitis, las manifestaciones son, qué sé yo, no sé, tos, intolerancia al ejercicio, tos, pero una fiebre de 40, anorexia, depresión, no las tenés. ¿Sí? Porque en definitiva lo que pasa es que la infiltración de la célula se da en todo lo que es el área del bronquio y no hay tanto contacto directo con lo que es las partes que nos dan manifestaciones orgánicas. Como sí pasa en lo que dice Araceli, en las neumonías sí. Fíjate cuando Yo lo tenés una decía más que nada por la clasificación de las neumonías. Neumonía intersticial, bronconeumonía y la lobar, que de patología, me acuerdo de eso, por eso te decía lo de bronconeumonía. Pero sí, capaz No, que... está bien. No, está bien que después las células puedan infiltrar un sector o el otro, o la Claro, manifestación estén en una parte del bronquio o en otra. Mayormente los cuadros clínicos son distintos, ¿sí? Que puede bien. pasar una bronquitis, una bronconeumonía, una neumonía, o bueno, ya hay una parte donde el sistema es multifactorial y el organismo trata de, de- de hacer una inmunocompetencia o no, que termina en una pleuroneumonía, ¿no? Que ya vamos a ver un poco por qué, pero en definitiva era para que ver si estábamos más o menos eh, hablando del mismo tema, ¿sí? Bueno, las manifestaciones acá en las neumonías son generales, ¿sí? Hay fiebre, síndrome febril de 40, anorexia, depresión, bueno, pérdida de peso, aumento tanto de la frecuencia cardíaca como respiratoria. Hay una litosis putrid, esto no se da en todos los casos, ¿no? Acuérdense que hay enfermos, estamos desarrollando una enfermedad acá. Todo lo que podemos encontrar. Tal vez encontramos una o dos cosas, no quiere decir que no lo sea. Secreciones nasales, tos, ¿sí? Pueden ser húmedas y productivas, mayormente esto sí, viene aparejado de una bronconeumonía, y seca o paroxística, una neumonía intersticial. ¿Sí? Cualquier cosita vamos charlando, así se hace más linda la clase. Bien, ahora vemos las etapas de la pleuroneumonía, ¿sí? Mayormente la clase está dividida en neumonía y pleuroneumonía, y después hablamos de lo que es mayormente bronquio, ¿sí? Bronquio y las enfermedades obstructivas crónicas. Las etapas del desarrollo son fase exudativa, ¿sí? Fase de fibrinopurulenta y de organización.
para que entendamos un poquito, ¿qué pasa? En las hojas pleurales, tanto parietal como visceral, hay un pequeño espacio que está representado por muy poquito de líquido, ¿sí? Que ese líquido en definitiva es para que se lubriquen las hojas pleurales y puedan deslizarse una con otra, tanto la parietal como la visceral, ¿sí? Ese líquido que tienen, que es un líquido muy viscoso y muy poca cantidad, es realmente escaso lo que hay, en un caballo normal no se puede extraer nada, uno puede estar con el ecógrafo ahí una aguja guiada y estar entre las dos hojas pleurales y básicamente no se puede extraer nada. Eso tiene una presión negativa, ¿sí? Donde no se separan y el líquido hace que puedan deslizarse una con otra. ¿Qué pasa? Cuando hay una presión hidrostática aumentada por una inflamación o una oncótica disminuida, el líquido ese, porque es un dializado del plasma en definitiva, pasa hacia las hojas pleurales. ¿Sí? ¿Se entiende? Hay que diferenciar acá de lo que es hidrotórax, ¿sí? Con una pleuroneumonía en sí, porque hidrotórax podemos tener por si el caballo tiene una insuficiencia cardíaca derecha, ¿en qué termina un perro? Termina en un hidrotórax, ¿entiende eso? Hay líquido, hay un exceso de líquido entre las dos hojas pleurales, pero está lejos de ser una pleuroneumonía, ¿sí? Esa es la primera fase, la fase exudativa, ¿sí? Exuda líquido, mayormente todos los libros, o casi todos los que leí, en primera medida es un líquido aséptico, ¿sí? No hay bacteria. Y luego viene la parte filinopurulenta, donde hay una neumonía, hay un agente causal, una anoxia, una bacteria, hay un cambio en las presiones, tanto hidrostática como oncótica, hay un exudado hacia el espacio pleural, hay una manifestación del sistema inmunológico, llegan muchas células blancas hacia el foco, ¿sí? Exudan hacia las hojas pleurales, esa es la segunda fase, la filinopurulenta, ¿sí? Donde ya escuchamos con el estetoscopio otro sonido, y una fase de organización donde el líquido vuelve a su etapa normal, pero queda todo tejido fibroso, ¿sí? Entre las dos hojas pleurales. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bárbaro. Estamos bien. No pasa esto. Ahí está. Bien. Bien, en las pleuroneumonías he tenido la posibilidad de ver varios casos, ¿sí? No siempre, pero y la enfermedad es muy diversa. Hay caballos que compiten normalmente con pleuroneumonía muy leve, a caballos que prácticamente no pueden ni siquiera respirar. Pero bueno, en definitiva, los síntomas que uno puede ver es dolor intercostal, ¿sí? Acuérdense. Acuérdense de que el caballo tiene una respiración bifásica, ¿sí? Que es tanto pasiva como activa, tanto en las últimas fases de la inspiración como en la primera parte de la exhalación, ¿sí? Es bifásica, y es muy común ver los caballos que hagan como un sonido, ¿sí? Hagan un sonido en la última fase de la inhalación o cuando van a exhalar en lo que es la pleuroneumonía. Porque el caballo utiliza mucho lo que son los músculos intercostales en esta clase de respiración que tiene, y todos los músculos abdominales, ¿sí? Al haber tanto dolor en la pleura, es un tejido que es muy doloroso, causan ese sonido, ¿sí? Dolor intercostal o pleurodinia que se le llama, ¿sí? Uno le pasa el dedo entre dos costillas y el caballo se queja, ¿sí? Hace una apnea con un sonido de dolor. Edema ventral, bueno, es muy común ver caballos con pleuroneumonía con edema ventral entre los dos miembros anteriores, parte del abdomen, ¿sí? Puede llegar hasta los genitales, tanto en glándula mamaria en yeguas como
tanto genitales en el macho. Las membranas mucosas son variables, esto es verdad. Son variables, pero en definitiva lo que tanto coagulación intravascular diseminada como los fallos multiorgánicos están presentes, ¿sí? Hay tiempo de llenado capilar aumentado, gran deshidratación, las proteínas sanguíneas pueden estar normales o bajas. Mayormente normales, hay un periodo donde como que se normalizan, pero es un falso positivo, porque en realidad lo que aumentan de las proteínas son las globulinas, las proteínas que realmente hacen el trabajo de retener agua no están como la albúmina, ¿sí? Bien. No sé, si les surge alguna pregunta o si alguien ha visto casos así. Bueno, lo que no hablamos de la posición optorneica, es muy común la abducción de los codos, ¿sí? Es muy común ver. Para comentarla de algunos casos, la mayoría de los caballos que he visto, lo he visto con un cuadro fíleno purulento. A todos los casos, excepto uno, fueron en etapas de fíleno purulento, que es una etapa muy, muy, muy larga, ¿sí? Los caballos se terminan muriendo mayormente en esta etapa. Sí me ha tocado ver una yegua en la etapa exudativa, una potranca en el norte de la provincia, que bueno, la mandamos rápidamente al hospital y la yegua, bueno, tuvo un éxito en la terapia. Le habían sacado, no me acuerdo si 2 litros del emitórax derecho y 3 o 4, el doble en el izquierdo. Pero bueno, no siempre en la etapa exudativa son en que uno las encuentra, ¿no? En la fíleno purulenta he visto casi todos los otros casos. Bien, ¿qué es eso? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? A ver si alguien me puede decir. El de Y por arriba lo que parece tener comida. tiene aspecto más purulento el de arriba y más ceroso el de abajo, por lo que se puede ver, obviamente, ¿no? Bien. Bien, ¿se acuerdan un poco de las características? Porque las características de los arrojamientos nasales nos dicen un montón, nos dicen mucho. Ustedes me creen si yo le digo que el caballo de arriba, el que tiene un freno, que era de un muchacho de un tambo, era una sinusitis del seno frontal. No, pues tiene descarga bilateral. Bien. A ver, Abataño. Y ya lo dijo Clausen, que Vos Clausen tiene la afirmabas, palabra mayor. vos afirmabas. Bien. ¿Y Bueno, qué la otra red. cosa no puede ser? Ese no la robó, Juan Clausen no la robó a quirúrgica, ¿ves? Hicimos lo que se pudo. Bien, del seno o de las bolsas guturales, yo no voy a pensar nunca que tiene un problema. Yo, en definitiva, en lo que es la semiología ya lo descarto. ¿Se entiende a lo que voy? Cuando las secreciones nasales son unilaterales o bilaterales asimétricas, pero eso es algo muy, muy, muy técnico. Yo cuando veo mucha secreción de un solo yard y menos del otro, o nada del otro, yo prácticamente voy descartando cosas. Eso te lo da la experiencia. Yo no tengo tampoco tanta experiencia, pero bueno, de ver caballos con arrojamientos nasales, uno ya con la inspección ya te dice un montón, ¿sí? Cuando tengo un problema de vías aéreas. Es muy común ir a ver un caballo que tiene una sinusitis y ocultamos y ocultamos y ocultamos y ocultamos el área pulmonar. Y por eso es la representación de la foto, mayormente. ¿Se entiende eso?
Nosotros con solo ver arrojamiento nasales ya nos descartan muchísimas patologías. Bien, sigamos un poco. Bueno, hablando de lo que decía Jimena, del hisopado, que más, creo que alguien, Agustino, Araceli, no sé quién lo dijo, o la otra compañera, Pauli, hacer un hisopado de ese arrojamiento nasal nos va a tirar cualquier cosa, ¿sí? Es como hacer un hisopado, no sé, de la boca, y el problema lo tenemos en el colon o en el ciego. ¿Se entiende? Bien, tos, muy común. Bien, arrojamiento nasal, tos, ¿sí? Bien, auscultación. Es fundamental, después de leer y releer cosas, hace poco leí que de lo que son los sonidos pulmonares, tanto lo que es sibilancia como rales, estertores, ruidos adventicios, lo que sea, hay nada es patognomónico de los sonidos, ¿sí? Esto por lo menos, yo cuando lo leí, creo que está en el Bradford Smith esto, cuando lo leí como que porque siempre entendimos o nos enseñaron que, está bien, lo hice un libro, después tenemos enfermos, ¿no? Siempre acuérdense de eso. Nosotros desarrollamos una enfermedad, que no quiere decir que mañana vaya a ver un caballo y no lo tenga algún signo o síntoma de lo que vimos, o tenga más. Pero bueno, eso es muy, muy individual. La ocultación tanto de los dos hemitórax, ¿sí? Tanto del izquierdo como en el derecho. Sí, es verdad que para hacer una ocultación del área pulmonar en el caballo hay que ayudarse de una bolsa de reinhalación, si no, no escuchamos prácticamente nada. Es verdad que cuando hay líquido, como en las pleuroneumonía, tanto en la fase exudativa como en la filinopurulenta, podemos escuchar mucho de lo que son los sonidos gastrointestinales o del corazón. El líquido representa o vehiculiza mucho más rápido el sonido. Pero bueno, la ocultación es algo fundamental, que no lo tenemos que olvidar nunca. ¿Sí? Por ahí me suele pasar que los veo en la guardia cuando hubo caballos internados y ponen el estetoscopio muy atrás. Básicamente yo no les digo nada, lo único que a mí se me pasa por la cabeza de que están escuchando, yo digo, miren, bueno, mirá, está escuchando todo lo que son sonidos gastrointestinales. Por ahí no pasa el pulmón por ahí, que yo veo muy, muy atrás. Puede pasar el colon, no sé, del lado izquierdo, dorsal izquierdo, o del lado derecho. Yo por ahí no les digo nada porque está bueno que a ustedes le resulte una inquietud. Acuérdense de que la pleura, el diafragma, es como una cópula, ¿sí? ¿Se entiende? Es redondeada, así como una... ¿Se entiende? Entonces cuando vos te vas muy, muy atrás, lo único que estás haciendo es escuchando todo lo que son los sonidos gastrointestinales. ¿Sí? Hay que irse bien adelante, bien en contra de lo que es la escápula. ¿Sí? Por ahí los músculos no nos dejan oír nada, pero con una bolsa de regeneración se oyen bien. Y por delante de la escápula también se pueden ocultar sonidos pulmonares. ¿Sí? No muy arriba para que ustedes den una idea, pero pulmonar. Bien, lo que es las pleuroneumonías causan fiebre. En las primeras etapas no tanto, pero en la fibrinopurulenta es muy común, de 40 a 41, bueno, todo lo que dijimos en las manifestaciones generales, fiebre, anorexia, depresión,
bueno, tener temperatura no es normal. Sí es verdad que en la última fase, o en la fase tardía de lo que es la resolutiva, ya no encontramos tanta temperatura, como que el cuadro general se va, pero el animal no puede respirar. Se llena de tejido fibroso y realmente los caballos se terminan muriendo. Bien, un poco de las mucosas. Esta es una yegua que tuvimos en la facultad. Llegó de Córdoba, creo, pero miren lo que son esas mucosas, ¿no? Sí, ahí se puede ver una yegua que habían ido afuera, no me acuerdo si de Estados Unidos o de Brasil. Acá tiene un tatuaje en el labio superior, ahí se pueden ver un 4 y un 0 era este. Creo que era 1640 el número. Pero fíjense en esas mucosas congestivas, ¿sí? Edema de clive ahí entre los dos brazos, muy común verlo. Bueno, ¿qué dice? Este es un tráiler que así recomiendan los expertos para poder viajar los caballos. De esta forma, que mirando hacia atrás, ¿sí? Imagínense que la camioneta está para el lado de la parte caudal de los caballos. El caballo tiene que viajar así, mayormente que pueda bajar bien la cabeza hasta el piso, o si no, en forma de espina de pescado. ¿Sí? Que vaya al contrario, con una ventanilla abierta, es muy dañino para las vías aéreas. Imagínense en todo lo que hablamos hoy, en definitiva, con el estrés que producen el entrenamiento, el encierro y la doma. Imagínense viajando al revés, con una ventanilla abierta, con todo las partículas y el estado inmunosupresor que tiene, el caballo termina con un cuadro neumónico infernal y una pleumonía, ¿no? Pero ¿Quién la llevó a la India? ¿Cómo la trasladamos a la India? ¿Se acuerdan que la India terminó con un proceso respiratorio? ¿No la llevé con nadie? Sí, yo la llevé con varios alumnos. Déjenme hacer memoria y los mando al frente. Ay, ¿con quién la llevé? Nadie fue ahora. No hay ninguno. Y yo no me puedo acordar. Bueno, a la India la trasladamos así. Por ahí tienen que ser caballos mansos. ¿Antonella es una compañera? ¿O se equivocaron acá? ¿Hay alguna que se llama Antonella? Benavente, Antonella. No, no me acuerdo, che. De ninguna Antonella. ¿Cómo es el apellido? Benavento. No. Yo la admito. Bueno. Ingresala, metela y le hablamos todo. Bueno, escuchá. Bueno, no importa, era eso, para aclarar que la India fue, y para explicarles que por ahí no es una posición que ellos vayan cómodos, entonces no tiene que ser un animal muy asustadizo y eso, o acostumbrarlos a viajar siempre así, pero como que no todo animal va a ser fácil que lo pueda llevar de esa manera, ¿no? Pero está indicado, está perfecto. Sí, todos los especialistas que se dedican, los que estudian esto, que hay que trasladarlo de esta forma. Bien, análisis de laboratorio. Bueno, la leucocitosis, es en una primera parte, ¿sí? Hay una leucocitosis y después hay una neutropenia, pero que se termina estabilizando. ¿Se entiende eso? Porque como en todas las infecciones así grandes, 2 o 3 días, si lo hacemos a los 2 o 3 días, imagino yo que hay una leucopenia. Después eso se va regularizando un poco, ¿sí? Porque todo el pool
marginal y central de sanguíneo se va al pulmón. Vamos a encontrar muy, muy bajo todo lo que son las líneas blancas. Bueno, después se va estabilizando eso, ¿no? Leucopenia mayormente con gran negativo, el fibrinógeno alto, ¿sí? Mayor a 500 miligramos por decilitro, eso es común, es una proteína de fase aguda, no es realmente específica y es lenta, pero bueno, es la que tenemos, la que medimos y de la que nos va guiando. Mayormente el fibrinógeno nos representa lo que es eh, el pronóstico, ¿sí? El pronóstico y cómo venimos con los tratamientos. La globulina también alta, ¿sí? Y los cuadros clónicos, anemia leve. Anemia leve. ¿Por qué anemia leve en cuadros crónicos? Por mielotoxicidad. ¿Cómo? ¿No es mielotoxicidad? ¿Quién habla? Diana. A ver, pasalo a limpio. Ay, que no me acuerdo, te juro que lo leí una vez en Piómetra en Perro, pero como que la cronicidad genera como tóxicos a nivel medular, pero no me acuerdo. Bien, otra cosa, otra opinión. Puede ser que hay formación de inmunocomplejos y produzca algo en el riñón que disminuye la producción de eritropoyetina, lo que disminuye la producción de glóbulos rojos, o me fui. Lo mismo que dijo Diana. Puede ser por el cuadro de Hemetítica libre. inmunosupresión, ¿Cómo? por la inmunosupresión y el cortisol, que disminuía la parte de producción de glóbulos rojos. Juan Clausen, dale. Puede ser un bolazo, pero no es que el cortisol disminuye, o sea, como que hace más débil la membrana de los glóbulos rojos. No. ¿Qué? ¿No se acuerdan si es... ¿no se acuerdan estos cuadros crónicos de las anemias leves si es hipocrómica, normocítica o... ¿Cómo es qué característica tiene el glóbulo rojo? No. Bueno, después lean enfermedades crónicas, ¿por qué se dan los cuadros de anemia? Sí, es regenerativa en estos casos. Porque la regenerativa... Sí, decime. No, que te iba a decir capaz que no era mielotoxicidad y era mielosupresión. Oh, pero tiene algo que ver con lo que pasa con algunas proteínas en los cuadros inflamatorios crónicos. ¿Sí? Después cuando volvamos a la presencialidad lo vemos un poco, pero está muy bueno, porque en todos los cuadros inflamatorios crónicos, el caballo hay una anemia leve, y tiene características cuando leemos un hemograma, ¿sí? Tiene que ver con la producción, está todo bien lo que dicen, ¿no? No es que largan bolazos así, está en el desarrollo de la fisiopatogenia está todo bien explicado, está bueno lo que dicen, pero tiene que ver con otras cosas. Cuando leemos un hemograma, por ejemplo, un caballo, es muy común, pero muy, muy, muy común, ver esto fuera de todo, ¿no? Ver un caballo en el campo con un queloide, y lo queremos operar. Lo recibimos hace 6 meses, 1 año, y lo queremos operar. Lo anestesiamos. Cuando terminamos acá el queloide, el caballo no respiró más. Muy bien, después, frustrado, nos volvemos a casa, nos ponemos a leer, y bueno,
y no lo hacemos más, ¿no? Y cuando le preguntamos al tipo, che, ¿hace cuánto que tiene este queloide de caballo? Un queloide grande como una sandía. Y no, hace 2 años. Enfermedad crónica, enfermedad inflamatoria crónica, anemia. Terminamos Mal vos, matando. tuviste que hacer hemograma antes. ¿Cómo? Tuviste mal vos, tuviste que hacer hemograma antes. Sí, no, es verdad, si el caballo está bien, está bien, Araceli, si el caballo está acá en Esperanza o la cercanía, vos te haces un hemograma, está todo piola. Pero bueno, andate allá, no sé, ¿cuál es el compañero ahí de los amores? ¿No hay uno de los amores de Villocampo? ¿De dónde es? Andá a hacerlo allá, no lo hace. Lo único que tenés ahí para ver son un poco de cosas, pero te quiero decir que hoy no lo hago, hoy no pecás con eso, porque sabés que tenés que ver un hemograma antes de hacer una cirugía. ¿Se entiende? Germán, ¿habías dicho que es por una anemia A regenerativa? ¿O yo escuché mal? ¿A regenerativa? No, las anemias regenerativas. A ver, cuando vos ves un hemograma y tenés una anemia regenerativa, en el caballo es muy difícil ver linajes como en otras especies, de, Reticulocitos. sí, reticulocitos o que todavía que han salido glóbulos rojos que no han madurado en la médula ósea y están en el lecho vascular. Eso básicamente no lo ves en el equino, es muy difícil verlo, ¿sí? Pero la anemia en estos casos son A regenerativa. No sé que tenga mal el concepto, pero No, está bien. La anemia por una enfermedad inflamatoria crónica es A regenerativa, porque no se puede utilizar el hierro. no sé ¿sí? quién preguntó. ¿Quién preguntó? Yo, Agustina. Pero está bien, Pero en Agustina. el equino es como te dice Monchi, que es difícil saber justamente si es regenerativa o regenerativa la anemia. Sí, es muy complicado. No hay como en otra especie no sale glóbulo rojo inmaduro a los pools, ni marginal ni central como en otras especies. Claro, no se evidencian los glóbulos rojos inmaduros como... No, como ponerle en el perro. Como poner en el perro. No sé, tenés 4, 5, 6% de reticulocitos en el perro y decís, mira, tiene una anemia, un hematocrito bajo, o los glóbulos rojos bajos, pero tiene 5, 6%, no sé cuánto es, porque no manejo un hemograma de perro, de canino. Decís, bueno, tiene una anemia regenerativa, porque hay reticulocito, la médula está produciendo, qué sé yo. En el equino no es así. ¿Sí? Bien, sigamos. Bien, estudio para la ciudad diagnóstica. Bueno, una compañera había dicho radiografía. ¿Es normal hacer radiografía en el caballo? ¿En el pulmón? No, es muy difícil. ¿Por qué? Por la gran caja torácica que tiene, salvo que sea un potrillo. Muy Podría bien. llegar a hacerse, pero en un Bien, en los animal potrillos grande, se hacen, ¿eh? En los potrillos se hacen, uno lo ha hecho, pero bueno, en los potrillos, que tienen menos de 10 días de vida, o 15, 20 días de vida, son como no sé, un gran danés. Pero ya en un caballo adulto es muy, muy complicado. Sí, es verdad que hay una máquina en La Plata para caballos adultos, pero bueno, hoy teniendo la facilidad de tener un ecógrafo, yo utilizaría un ecógrafo, ¿no? Ecógrafos, ¿sí? Ahí están los lavajes, tanto bronquioalveolar como transtraqueal, fibroscopía y videoendoscopía. No sé si alguien sabe la diferencia de los lavajes de los dos lavajes. Juancito. Nada, eso es suficiente. ¿Cómo? Ya sabía suficiente, hasta ahí llegó mi conocimiento. Puede ser que el lavaje bronquioalveolar es más largo
lo que introducí, la manguerita que introducí, llegás a hacer un lavaje bronquiolveolar, y el otro es más a la tráquea, se dice transtraqueal. Como que uno ingresás por bronquio, decís, y uno por la tráquea, algo así. No, los dos ingresas por tráquea, creo, si no me equivoco. Uno transtraqueal, ese sí ingresas por tráquea. Y el bronquiolveolar, también. Increíble. Nada, está bien. Está bien. La diferencia está bueno que lo digan y que lo digamos. La diferencia es los lavajes. El transtraqueal entramos por... hacemos una tricotomía en tráquea, ¿sí? En la unión del tercio proximal y el medio ahí, ponemos 2 centímetros 3 de lidocaína, entramos con una cánula intramamaria o de la espesón, ponemos una sonda y instilamos 60 centímetros de solución fisiológica temperada, eso va hasta la tráquea, ¿sí? Y recuperamos, hacemos bajar la cabeza del equino y recuperamos. Eso es transtraqueal, ¿sí? Pero no importa eso. Ya voy a la parte que importa del diagnóstico. Y el bronquialveolar es una cánula mucho más grande, que puede ser guiada con el fibroscopio, pero esta va hasta los bronquios más chiquitos, ¿sí? Tiene se insufla aire, queda retenida ahí en un bronquio muy chiquito, destilamos solución fisiológica, ¿sí? Esperamos unos segundos y volvemos a recuperar. Eso agarra, se va al laboratorio, hacen un centrifugado y pueden hacer cultivo de esa extracción de ese líquido o ver células inflamatorias o qué tipo de células hay, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de estos dos lavajes? Si bien hay una diferencia anatómica que es clara, el lavaje bronquialveolar no es representativo. No es representativo, esto que les quede claro, no es representativo de todo el parénquima pulmonar, ¿se entiende? Porque nosotros entramos en un bronquio, ¿sí? En un bronquio X de cualquier lóbulo y solamente tenemos tenemos lo que está pasando en esa parte del pulmón, ¿sí? En cambio, si nosotros hacemos un lavaje transtraqueal, que el líquido llega ahí a la parte más declive de la tráquea y de los grandes bronquios, cuando hacemos bajar la cabeza y recuperamos todo el líquido, eso es representativo de todo el área pulmonar. Que además es fácil, eso por lo menos yo lo he hecho pilas de veces, bien o mal, pero se hace, eso lo pueden hacer cualquiera de ustedes. En cambio el otro lavaje yo no lo hice nunca, al bronquialveolar no lo hice nunca. Primero que no, me gustaría saber qué pasa en todo el parénquima pulmonar y no solamente en un bronquio. A no ser que ustedes vayan guiados a que el problema esté focalizado y ustedes justo con la sonda vayan a esa parte del pulmón. Pero si no, no es representativo de todo el parénquima pulmonar, ¿sí? Pero bueno, la diferencia que ustedes habían hablado, las chicas, anatómica también está bueno aclararlo. Bueno, acá vemos una radiografía, ¿sí? Y una ecografía. ¿Qué son? Bueno, radiografía y ecografía, ustedes cursaron diagnósticos, están mucho más, más familiarizados que yo. Por lo menos yo en la radiografía manejo un poco, las ecografías de pulmón no manejo nada. Lo que sí les puedo decir que esas colas de cometa que se ven arriba en la imagen de arriba, lo más hiperecogénico, que es lo blanco, esa es la pleura, ¿sí? De ahí hacia abajo ya no se puede ver más nada, sí está representada esas colas de cometa, que son reverberancias, patoneumónico con abscesos pulmonares o abscesos pleurales. ¿Se entiende eso? Pero bueno, yo no soy especialista en ecografía, ni mucho menos, eso lo poco que sé de haber leído esto. Y lo que son en lo que es radiografías pulmonares, imagínense en un potrillo, toda esa arborización que se ve, que son como ramas,
Eso es todo lo... sino, es decir, tiene que haber un contraste entre de lo negro a lo blanco y los grises, ¿sí? En la radiografía. Esa arborización que se ve, que está representada con las flechas, fíjense en abajo, bien abajo de la imagen, hay como como unas cosas redondas, ¿sí? Radiopacas, que representarían, no sé, un absceso pulmonar. ¿Sí? Supongo un potrillo con podococosis, qué sé yo. Bueno, pero en definitiva lo que uno le quiere poner es que son dos métodos diagnósticos que se utilizan. Radiografía en esta zona, por lo menos en caballos jóvenes, y ecografía en cualquier edad, ¿no? La ecografía hoy está súper avanzada en todo lo que es esto. Sí, acá tenés los dos, Agustín y compañía, que veníamos hablando. Arriba las chicas estas que están haciendo el lavaje bronquioalveolar, ¿sí? Se ve la cánula, va específicamente a una parte del bronquio, ahí tiene un balón donde se insufla con aire, en definitiva no es aire, sino que se le pone agua, queda retenido ahí, se instila solución fisiológica, un poco menos que el transtraqueal, y se recupera el contenido para llevar al laboratorio. En el laboratorio te pueden hacer tanto ver qué células están actuando y hacer un cultivo. ¿Sí? Es una sondita como la sonda nasogástrica, pero tendrá 1 centímetro de diámetro más o menos, y como que tiene mucha pared, tiene poca luz, entonces como que el líquido va a presión y sale enseguida. Una vez colocada, una vez fijada con el balón, ¿sí? Bien. Es como un traqueotubo de pequeños, así, nada más que más blandita la sonda y bien larga para que llegue hasta ahí el bronquio. ¿Sí? Bueno, y en esta otra imagen, ¿se ve? Este es un lavaje transtraqueal. No me acuerdo si íbamos nosotros, creo que este era un auto que yo tenía un bolsito blanco. Pero no sé realmente si la foto... bueno, ese ya les digo. Hacer una tricotomía, una limpieza como quirúrgica, yodo, alcohol, yodo, alcohol, yodo, alcohol, y usar todo estéril, ¿no? Tanto guantes como... Fíjense que acá no teníamos... Esto creo que es no era una cánula mamaria, lo hicimos con... ¿Cómo que se llaman? Con un catéter, un Shelco número 14. Con Un un catéter 14, con un Shelco 14 lo hicimos, sí. es una maniobra, chicos, que la pueden hacer o sea, es una maniobra que la puede hacer cualquiera, porque realmente Ahora no es cuando por ahí. volvamos... El lavaje bronquioalveolar sí es una sonda especial, ¿sí? En cambio esto, cualquiera tiene un catéter y una sondita. Cuando volvamos vamos a agarrar algunos no sé si ceniza porque no sé si es realmente nuestra, pero la de la Navidad y vamos a hacer uno ahí. O vos das el... Jime, ¿vos diste? No. Semiología pasa que siempre hacemos semiología básica, o sea, no llegamos a hacer lavaje transtraqueal, pero se puede hacer, sí. Sí, hacemos un práctico de esto, sí. Perdón, yo tengo una duda. En relación al lavaje bronquial, queda claro que se hace un taponamiento del bronquio para que no quede el agua con ese balón, ¿verdad? En el lavaje transtraqueal, que acá solamente se ve un catete como si solamente se intilase el agua. ¿Cómo se lo recolecta después? ¿Eso se hace un taponamiento con algo? ¿Se acompaña con una sonda también? ¿O cómo? No me queda claro en la imagen. Capaz que se recupera muy poquito ese. No, mirá. No, pará. Vos ponés un Shelco 14 o una cánula intramamaria, ¿sí? Pasás la sonda. ¿Cómo? No, sí, sí. Bien. Pasás la sonda, ¿sí? Es una sonda bastante larga, porque ahí muy cerca tenés la bifurcación de los dos, de los bronquios primarios, ¿se entiende? Sí, una se sondita entiende, urinaria pasamos, una sondita, una K33, una sondita de las urinarias de
de perros. ¿Se dan Pasa cuenta? Sí. Juan. Mi pregunta va abocada a que todo ese líquido, por una jeringa de 20, perdón, se me cortó el micrófono, todo ese líquido ingresa y después uno recolecta muy poca cantidad, o se sigue absorber en el árbol bronquial, recuperas la misma cantidad. Juan. No, porque, mirá, a vos te pasa lo que le pasa a la mayoría, cree que el líquido se va, se escapa, y termina ya haciendo con la hematosis, con el eritrocito, y no es así, mirá, porque nos ha pasado a todos, pero pará un ratito, pará. Mirá, ¿vos ves la flecha acá del mouse? Sí, se ve el puntero, sí. Bueno, a ver que quiero poner un puntero y no me sale. Bueno, no importa. Vos acá en el tercio medio, mirá, en el tercio medio ponés el chelco y la sonda, ¿sí? Acá. ¿Se ve o no? Sí, sí se ve, Monchi. Bueno, ahí ponés en una jeringa, 5 o 6 jeringas de 60 centímetros de solución fisiológica y ponés instilás una 60 centímetros, las dejás ahí alrededor de 1 minuto a 2, le bajás un poquito la cabeza al caballo y recuperás todo el líquido que pusiste. ¿Por qué? Porque vos le bajaste la cabeza y ya queda todo en un plano donde el líquido vuelve hacia la tráquea. Estás muy cerca, ¿se entiende? Bueno, y así haces con 10 jeringas. Ok, perfecto. Después la centrifugás, después de ese contenido lo centrifugás, pasás todo a tubitos donde lo centrifugás y solo te quedás con la parte más, el sobrenadante lo tirás y te queda con el sedimento. Ahí en el sedimento vas a ver que cada vez se pone más turbio. Con el sedimento agarrás, hacés una valoración de las células que tenés, de qué células están actuando hacia nivel para poder tratarlo, o hacer un cultivo. Un día que volvamos a la guardia lo hacemos y parece algo difícil, pero no, nada que ver. Bien, endoscopías o fibroscopía es común. Acá fíjense, esto es tráquea, y esta es la primera bifurcación de los bronquios principales, ¿sí? ¿Se entiende? El líquido te quedaría acá, Juan. Llega un poquito ahí, llega allá, pero cuando vos le bajás la cabeza al caballo, enseguida lo recuperás. Claro, con el mismo nivel vuelve el agua, digamos que. Sí, en definitiva, vos le podés tirar creo que hasta 300 ml de solución fisiológica y no pasa nada en las vías aéreas. No es que se va a morir no pasa nada, mientras sea solución fisiológica, ¿no? Pero lo recuperás enseguida. Bien, la fibroscopía, ¿sí? Mayormente esto es para ver lo que es vías aéreas altas y muy poco de tráquea. Estas se llaman, tienen nombre anatómico carinas, ¿sí? Las carinas, donde es la bifurcación, esto. Hasta ahí llega la fibroscopía, más de allá no podés ver nada. Bien, tratamiento, antibiótico-terapia, ¿sí? Fluidoterapia, eso es fundamental, antiinflamatorio, mayormente se usa flunixin, ¿sí? Broncodilatadores como, no sé, los beta-2, salbutamol, terbutamol, clenbuterol, qué sé yo. Mucolíticos, el que quieran, se utilizan los mucolíticos. Mayormente, lo que hay que tener en cuenta antes de usar mucolítico es que el caballo esté bien hidratado. El caballo no, cualquier paciente esté bien hidratado, porque si no el moco no tiene ninguna función. Para que el moco se fluidifique necesita sí o sí estar bien hidratado el paciente. Bueno, drenaje torácico, ¿sí? Toracotomía o resección costal. ¿Sí? Se saca un pedazo de costilla y es la parte de resolución. Acá, esta es una toracocentesis, ¿sí? Acuérdense de que he visto a algunos caballos hacerle esto. Yo a campo la hice una sola vez, y bueno, después cuando me contaron algunas cosas me dio como, dije no, que lo derivo y que la hagan en un hospital o algo así.
es muy probable que cuando tengan muchos litros de líquido entre las dos hojas pleurales, los caballos se terminan muriendo. En el acto de querer salvarlos, de querer sacarle todo ese contenido líquido que hay, que es un tercer espacio, se terminan muriendo. Lo que hay que hacer acá es hacer la toracocentesis, pero que el líquido vaya saliendo muy lentamente, ¿sí? Dándole tiempo a al medio interno y a lo que son las presiones tanto hidrostática como oncótica, que puedan hacer un intercambio lento y no nos produzca una descompensación, ¿no? A ver, Juan, ¿dónde haría, si te toca hacer una que hablaste hoy, dónde haría la toracocentesis? La haría en la zona de clive, digamos, o en la zona más ventral. Si por ecografía, por ejemplo, o algo similar, logramos determinar una línea de líquido o similar. No tenés ecógrafo. Entonces, ¿no hay ningún cambio? ¿No hay ecógrafo? No. Bueno, tratar de ubicar hasta dónde está el líquido y de ahí para la zona para abajo. No sirve nada hacer una toracocentesis para saber que haya demasiado líquido, que a nivel dorsal llegue el líquido. Entonces uno lo va a hacer de manera ventral, entre la sexta o séptima espacio intercostal, por ejemplo, medio central, digamos, en la cavidad torácica. Ajá. ¿Del lado derecho es igual que el izquierdo? Ya te estoy tomando examen. Nada, pero está bien, hay que tener en cuenta 2 o 3 cosas. Es en el sexto, séptimo, octavo espacio intercostal. Acordate que en el lado izquierdo es un poquito más hacia el 7-8 que el 6-7, por una simple razón que va a ser te vas a ir al pericardio, sino al corazón, y mayormente es entre el electrón a mitad del húmero, ¿sí? Vos trazás una línea imaginaria a mitad del húmero, ¿sí? Del encuentro y del codo, y del lado derecho, ya te digo, del lado derecho puede ser 6, 7 o octavo espacio intercostal, y del lado izquierdo un poquito más atrás, 7, 8, 9 espacio intercostal, ¿sí? Okay. No es que en la parte más declive, esa es la parte más declive anatómicamente del caballo, tanto del lado derecho como el izquierdo. Ok, perfecto, Monchi. Buena, Juancito, bueno. Bien, esta justo era una yegüita la que tuvimos acá en la facultad, esta no me acuerdo, tuvo como 60, 70 días, no sé si te acordás, Jimé, pero hicimos de todo. Me acuerdo que con el Nico hacía poquito que nos habíamos recibido, creo, y estábamos con todas las ganas, pero no, ni con eso. Miren, fíjense en donde ya le habíamos puesto el fluido porque no tenía más vena, pobre, tanto por la inflamación crónica, la coagulación intravascular diseminada y todo el líquido que le pusimos en las venas, le hicimos una flebitis, pobre animal. Bueno, saben cómo terminó, ¿no? No me acuerdo en qué momento estaba esta, pero estuvo peor, ¿eh? A ver, ¿pueden ver el video o no? Sí, se ve un poquito cortado. Fíjense en los collares. Miren esto. Miren los codos. ¿Ven los codos? Bien abducido. Miren el edema acá.
La disnea es del libro. Bueno, vos que sos especialista, Agustín, ¿qué disnea tiene? No sé si hay otro Agustín acá, pues. Y pero sería una disnea restrictiva en este caso, ¿o no? ¿Inspiratoria o expiratoria? Inspiratoria. Ins, porque no lo deja expandir, creo. Bien, de las vías aéreas altas, acuérdense que cambia mucho en lo que es las vías aéreas bajas, pero en definitiva lo que tiene es una dificultad en la inhalación, ¿sí? Inspiración. Él, una vez que entra con dolor, puede salir. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bien, y fíjense en se ve poco, el video es muy malo, pero fíjense en la postura que tiene la yegua, las manos, en qué terminan estos caballos. Tiene un collar de palo, pobre, pero fíjense en la postura. Lo vemos una vez más y no se hace. Una yegua que llegó como con 550 kilos. ¿Se ve la postura? Se ve, pero se ve todo medio entrecortado. De última, si querés después subirla al Drive, estaría bueno. Al Drive, al entorno. Dale. El video solo. Sí. Bien. Pero fíjense en esa foto ahí. Fíjense en la postura que tiene. No es muy difícil, chicos. Bueno, sigamos. No te enojes, Germán. Nah, que me voy a enojar. Terminó con una laminitis. Bueno, no importa. Inflamación pulmonar de base alérgica, ¿sí? Bien. Como habíamos hablado, hoy volvió a cambiar la nomenclatura. Yo tuve hace poco una charla con Smetana, que él maneja un poco que es neumonólogo, qué sé yo, no sé qué papeles tiene él, pero que ya volvió a cambiar la nomenclación de las enfermedades pulmonares. Bueno, yo las estudié como EPOC, ¿sí? Con sus divisiones. Cuando hice hace dos o tres guardias o 2 años, era IPA y ORA, y yo creo que ahora volvió a cambiar, así que no se ponen de acuerdo estos que son los cráneos, más o menos, no sé en qué etapa de estudio deben estar. Pero bueno, en definitiva, lo que es, hablando un poquito de las enfermedades obstructivas de base alérgica, que es EPOC, la diferencia que tiene con el caballo con el ser humano es simple. En el ser humano no tiene sería el ser humano una vez que el fumador crónico o el que tiene problemas alérgicos crónicos, una vez que tiene POC, no se puede curar más. No sé si alguien tiene un familiar o algo, pero están todo el tiempo ayudándose con broncodilatadores, con, no sé, corticoides cuando le agarra una rebudización o esas cosas. Bueno, en el caballo no es así. La enfermedad de POC y IPA ahora son típicamente de unas enfermedades de de domesticar al caballo, y plenamente se dice de que son no recuerdo el nombre ahora, pero de que un caballo en el campo no tiene EPOC nunca, ¿sí? Son de la estabilización, de estar estabulado, de estar hacinado, de estar encerrado. Es típicamente alérgica la enfermedad. Bien, a ver qué dice un poco. Bien,
tiene que pasar, siempre tiene que haber una triada con esto, ¿sí? Bien, con lo que es el virus y estrés, o estrés-virus, eso nunca puede ser a la inversa. Lo que sí sabemos que todo termina en una complicación con bacteria, ¿sí? Habiendo daño epitelial, esto hace una inhibición de los macrófagos alveolares, típico que se produzca un daño ciliar muy, muy marcado, ¿sí? Por ahí cuando lean algunos de los libros que por ahí uno les menciona, y hay estudios histológicos, es común ver el daño ciliar, y todo como un mecanismo de defensa, ¿sí? Bien. Bueno, la clave reposo dice, pero en definitiva para tener una defensa más, ¿no? Y que nos pueda ayudar en lo que es los tratamientos, en este tipo de cosas. Bien, la etiología de la inflamación alérgica, ¿sí? Creo que ahora se está empezando a llamar así, unifican todo en una y se llama inflamación alérgica crónica del equino. Bueno, en definitiva, no sé, ya pasen los años y se decidan qué nombre ponerle, los vamos a ir poniendo nosotros. Puede haber factores genéticos predisponentes, ¿sí? Vulnerabilidad ambiental, nos pasa a nosotros, por ahí hay compañeros en la misma guardia que llega un poquito el frío o un calorcito y empiezan a estornudar, toser y a moquear, ensucian todos los pañuelos, porque hay una vulnerabilidad individual, ¿no? El ambiente, bueno, el lugar donde viven esto es sumamente importante para los caballos. Si un caballo está en el campo con una buena pradera, agua y limpio, yo nunca tuve reporte de que hayan producido estas enfermedades inflamatorias alérgicas, tanto RAO como EPOC, ¿sí? Imagínense ustedes viruta, qué bueno para las vías aéreas esto. Duermen en una cama de viruta, comen alfalfa con un montón de polvillo, la avena ni hablemos, y encima, si no limpian la cama por 2 o 3 días, como les suele pasar a ustedes en la guardia, con todo el amoníaco de la orina, eso es terrible para las vías aéreas. ¿Sí? Bien. Bueno, el ejercicio, inhalación profunda de alergenos cuando van corriendo uno atrás del otro y todas esas cosas, y el mismo estrés. Características comunes de estas enfermedades, ¿sí? Bien, ¿qué pasa en el aparato respiratorio? Hay una inflamación difusa persistente, ¿sí? El mismo organismo se infiltra de células de la defensa y termina siendo dañino para la actividad y para el sistema respiratorio. Tiene en las características una base genética, ¿sí? Que en estos momentos no me acuerdo bien, pero sé de que hay algunos agentes genéticos ahí, producen una obstrucción o estrechamiento parcial o total reversible en forma espontánea. Esto es importante saber lo que es reversible. Un caballo que tengan estos cuadros de tos crónica, secreción nasal, pérdida de peso, el estado general malo, y ustedes van al club hípico porque lo llaman, se recibieron, están laburando con equino, van, lo llaman, y empiezan a hacer el tratamiento, pero el caballo no sale del ambiente, no sale del potrero con otros 10 compañeros, con un rollo de mala calidad, mucho polvillo en verano, bueno, en fin. Ustedes lo pueden tratar, pueden traer de donde quieran el fármaco, pero si no lo sacan del lugar, es muy probable que fracasen, ¿sí? Porque muchas veces le preguntan, che, pero si hay 10 ahí, y le agarra a este nomás, y los otros no, el polvillo no es, Germán, te dice, ¿cómo va a ser el polvillo? ¿Cómo va a ser el fardo? Si le agarró a uno y a los otros no es tan bárbaro, mirá, vení a verlo. Bueno, tenés que ponerte a explicarle todo de la base genética, de la predisposición individual, de todo esto. Pero bueno, es así. Mal desempeño deportivo es fundamental, de que el caballo esté saltando 60, 70 centímetros, o vayámonos
El de 1,20 no lo tienen afuera, en el peladal. A ese lo tienen adentro. 60, 70 centímetros y empiezan a toser mucho, no quieren, saltan cada vez menos, bueno. Es verdad que los caballos enflaquecen. Mayormente lo que he visto es en salto, no he visto en otra actividad. Se puede diferenciar por el estadio y la gravedad de la severidad, ¿sí? El grado de severidad. Ya vamos a ir redondeando un poco la enfermedad, pero para que les queden cosas claras de esto. Bien. Hiperreactividad bronquial, ¿sí? ¿Qué pasa? Entra una anoxia, como dijimos, en un ambiente que es perjudicial para los equinos. Yo no sé si algunos salieron conmigo, pero no es todo hermoso, un galpón divino, aireado, y la cama espectacular, regadita como pasa en la facu. No pasa eso, muchachos. Los caballos duermen en la viruta con amoníaco, es un desastre. Bueno, ¿qué pasa con todo esto? ¿Qué pasa con el sistema respiratorio? Hay una respuesta broncoconstrictora excesiva frente a diversos estímulos, tanto físico, puede ser polvillo, tierra, arena del hipódromo, químicos como el amoníaco mismo de las camas, qué sé yo, o farmacológicos, ¿sí? Puede haber reacciones farmacológicas de broncoconstrictor. Individuos vulnerables, bueno, reacciona o hay una exposición baja de alergenos ambientales, ¿sí? Es muy común, estos caballos, todos los años lo mismo, ¿viste? Te llaman por el mismo porque empieza a toser. Mayormente cuando arranca la primavera, mucho polen, arrancan estas hiperreactividades bronquiales. Bueno, estos son consecuencias de inflamación y el origen de estudio subclínico es la bronquitis, ¿sí? El engrosamiento de por lo menos un componente de la pared, de las vías aéreas, es suficiente para provocar la hiperreactividad bronquial. ¿Sí? Cualquiera. Hablando de estos caballos, no estamos hablando de los caballos normales. Un caballo con un predisponente genético o individual para producir la enfermedad, cualquier partícula noxa que ande dando vuelta, lo que otro caballo normal hace con una respuesta inmune muy bien provocada, muy focalizada en ese cuadro, no, estos caballos hacen todo un... se entiende, hacen, es desmedida la respuesta inmune, es exagerada. ¿Me siguen? Bien. Sigamos. Bien, bueno. Precede a la IPA, bueno, que dice y permanece 4 semanas siguientes a las infecciones virales. Es muy, muy probable. Después se divide, ustedes van a ver que en los nuevos libros dividen de lo que es por post-infecciones virales o bacterianas que pasa una hiperreactividad bronquial como estas, que no tiene nada que ver con el caballo adulto de salto o el caballo de campo o de una escuelita, lo que sea, que está en un piquete, que agarra tos, secreciones nasales y todas esas cosas. Está muy dividida el caballo joven, ¿sí? Del caballo adulto, ¿sí? El caballo joven, por lo menos de lo que yo escuché de Andrés Ventana, que es uno de los que maneja todas estas cosas de pulmón, bueno, el mismo Ramón López también. Al caballo joven vos lo sacás enseguida, sin medicamento, vos lo sacás enseguida de su cuadro de malestar y enseguida responden. Son caballos prácticamente normales. El adulto, el que tuvo muchos de estos episodios, muchos de estos episodios, sí o sí hay que tratarlo. Sí o sí hay que tratarlo. Sacarlo, obviamente, de lo que es el ambiente malo de que están, pero sí o sí hay que tratarlo. Básicamente, bueno, hay algunos que dicen que el corticoide sí, corticoide no, broncodilatadores sí, broncodilatadores no. Bueno, es una pelea porque en definitiva hoy no, a las claras no se sabe la totalidad de la enfermedad, ¿no? Como que serían 2 o 3 enfermedades distintas. Bien, aumento gradual del espesor de la mucosa y daño ciliar. Ya habíamos visto, ¿sí? ¿Qué pasa? Un bronquio normal, fíjense en acá. Un bronquio normal.
¿sí? Un bronquio inflamado. No es que se inflama parte de la mucosa interna, ¿sí? No es que pasa algo a ese nivel, sino de la pared, ¿sí? Se infiltra una reacción de inflamación en la pared del bronquio. ¿Se entiende esto? Fíjense, en un bronquio sano, inflamado, exceso de mucus. ¿Sí? Inflamación y exceso de mucus. Bueno, ¿qué pasa con esto? Si tenemos estos bronquios terminales en la parte donde tiene que pasar tanto volumen de aire, pasa mucho menos y hay intolerancia al ejercicio, los caballos tosen, los caballos bajan de peso. Es increíble cómo bajan de peso, eso ya, ojalá tengamos oportunidad de, con alguno de ustedes, ver. Los caballos se vuelven, están feos, flacos, tosen, moco, bueno, pobres bichos. Por ahí le pones, verdad, que por ahí le pones un corticoide y les cambian la vida, pero no es lo que va. Bien, cambio a nivel epitelial, esto es lo que yo les digo de los libros, son, en definitiva, por lo que cambian las nomenclaciones de las enfermedades, en definitiva es por esto, por todo el estudio que se están haciendo post-mortem de los caballos con tanto jóvenes como adultos en otros lugares del mundo. Acá por ahí es inviable, pero los cambios a nivel epitelial son muy, muy, muy frecuentes, ¿sí? Hay una hiperplasia caliciforme, tanto hiperplasia como metaplasia, ¿sí? Caliciforme, hipersecreción, daño epitelial, infiltración celular, que esto en definitiva es lo que hace que se engrose la pared y la luz en definitiva se vuelva más estrecha, y un edema de la mucosa misma, ¿sí? Fíjense en caliciforme, tanto hiperplasia como metaplasia, ¿no? Bien, diagnóstico clínico. Bueno, ya les digo, todo lo que hablemos de sonidos o de cosas que podemos escuchar con el estetoscopio, nada es patognomónico, ¿no? Nada de una enfermedad. Nosotros estamos escuchando, pero no es para hacer un diagnóstico. Che, veo un caballo así, le pongo el estetoscopio, hago el diagnóstico. No, para hacer el diagnóstico hay que hacer otras cosas, como lavaje o radiografía. Bien, en tráquea estertores, ¿sí? Y en áreas pulmonares puede haber básicamente rales, ¿sí? Crepitantes obstructivos y de apertura súbita, ¿sí? Los crepitantes, que son mayormente cuando el bronquiolo y el acino están muy estrechos, uno le pone la bolsa de reinhalación, cambia la presión, ¿sí? Cambia mucho la presión, se insufla rápidamente, entonces eso crepita y hace que lo escuchemos nosotros, ¿sí? Y el sibilante es más que puede ser húmedo o seco, pero es más un sonido que va y viene como, no me imagino ahora, pero es como un silbido, ¿se entiende? Es como un silbido, que hay reducción hay una reducción de la luz, y al venir en forma turbulenta el aire, va siendo como un resoplido, ¿sí? Como soplar adentro de una botella o algo así. Bueno, hay un aumento claro del claro pulmonar, y la ayuda diagnóstica sería, lo que podamos escuchar no quiere decir nada que sea, es ayuda también. Radiografía, videoendoscopía y el VAL, que es el lavaje tráqueo-alveolar. Bien, un poco de lo que es el tratamiento, ¿sí? Bueno, como primera medida es el control ambiental de estas hiperreactividad del bronquio-alveolar, ¿sí? El control ambiental es sumamente importante, ¿sí? Que los boxes, como en esta imagen estén así, todo aireado, es en alguna medida bueno, pero en el que tiene el factor predisponente, el factor genético o individual, esto es un pobres bichos. Terminan, los del costado terminan haciendo. A este caballo acá, que nosotros vemos, que tiene el factor predisponente, nosotros le podemos mojar la cama, le podemos mojar el pasto, le podemos humedecer la avena,
Pero si el de al lado tiene el pasto, que no le mojamos, la avena en asco y mucho polvillo en el pasto, lo va a terminar sufriendo. ¿Se entiende eso? Por más que uno sea individual con ese caso, es el ambiente. ¿Sí? Bien, terapias antiinflamatorias, básicamente a base de, se utilizan corticoides, broncodilatadores, se puede usar clenbuterol, se pueden usar esas máscaras, salbutamol, terbutalina, hay uno que no me acuerdo ahora que es de uso humano, que se usa en el equino, que es... bueno, no me acuerdo, ya me va a salir. Y terapias complementarias asintomáticas normales, ¿sí? Que dicen ahí, es muy clarito, pocos resultados sin A y B, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos que, bueno, a ver, le damos un broncodilatador, porque en definitiva esto, lo que yo les cuento, es lo que le debe pasar a Jimmy, a Cacho, a Maxi, de ir a ver un caballo, y les va a pasar a ustedes. Yo les cuento todo el cuento este, que no, pero le estamos dando dilaté mañana y tarde, Germán. Le damos dilaté mañana y tarde, no sabés, pero el caballo sigue con tos y sigue con mala performance y salta cada vez menos. Y sí, pero si lo tenés en ese piquete, con toda esa pudrición, qué pobre bicho, ¿viste? Realmente sufren estos caballos, son caballos adultos, sufren muchísimo. Por eso las terapias complementarias sintomáticas sin A y sin B son prácticamente nulas. Preguntas. Yo estas enfermedades, que antes nosotros las teníamos como POC, realmente uno no termina de leer de algún lado, del otro lado, y no se ponen nunca de acuerdo, cambian las nomenclaturas, cambian los estados de la enfermedad, cambian algunos dicen que corticoides sí, que broncodilatadores no, que esto. Realmente uno es para darle un pantallazo, y en definitiva de comentarle qué pasa más cuando tengan que ir a trabajar y ver un caballo con estos cuadros, ¿no? Básicamente son caballos, como ya le dije, ustedes van a ver en los ambientes muy, muy deteriorados, tos, improductiva o productiva, según si hay complicaciones con algo, pero en definitiva tos, un estado general malo, los caballos tienen mala performance, pero ya te digo, lo llaman por tos, y cuando llaman, porque en definitiva los propietarios de los clubes hípicos conocen los broncodilatadores, ¿sí? El clenbuterol no se les cae del armario. Cuando ya le dan clenbuterol y ya le pusieron algún corticoide de depósito y no, pobrecito, sigue tosiendo, bueno, ahí te llaman, y uno con simple decirle, che, mirá, al caballo lo largás un tiempito en una pradera, de alfalfa, eh, de algún pastizal natural, pero en una semana le cambia la vida. En una semana. Es increíble. Bueno, chicos, están aburridos de tal manera